Patagonia chileno-argentina. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 3 de agosto del 2024, como siempre, estarán en el programa Claudio Morán a mi izquierda y Arturo Storaker, lo estábamos esperando, pero está viajando desde Puerto William a Punta Arenas vía marítima porque se suspendieron los vuelos de la empresa aérea que hace el trayecto Puerto William, Punta Arenas, Puerto William. Y también estaba preparando su candidatura a alcalde por la comuna de Cabo de Hornos. Así que, de todas maneras, le enviamos desde Cambalache a nuestro panelista Arturo Storaker un saludo y esperamos tenerlo el próximo sábado aquí. Pues no va a estar muchos sábados hasta las elecciones, porque tiene justamente que radicarse en Puerto William preparando su candidatura. Le damos las gracias. La verdad es que él está radicado allá, porque tiene, sí, claro, tiene casa. Tiene incluso. casa, tiene Claro. todo. Le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo, y en forma muy especial estamos en Puerto Natales, Porvenir y en las estancias magallánicas. Yo siempre digo las estancias magallánicas porque hay gente que me escribe, que me encuentro en la calle y que trabaja en la estancia y dicen, hoy en la hora de descanso, el día sábado, vemos Cambalache. Y me dan sus opiniones sobre el programa. Les recuerdo que Cambalache es un espacio de opinión política con comentarios muy personales de quien los emite. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino, en YouTube como Cambalache el Pingüino, y el Pingüino también estamos en la plataforma comunicacional 13Go, donde nos pueden ustedes ver de cualquier parte del planeta. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Hola. Partamos con lo más importante para la región y para nosotros, y lo vamos a centrar en la región de Magallanes para el caso del gobernador, de Cores en la provincia de Magallanes y para la elección de alcalde y concejales en la comuna de Punta Arenas. Y a través de los próximos programas vamos a ir tocando el tema de Última Esperanza, Natales, Porvenir y el resto de las comunas de la región. O sea, vamos a opinar sobre todo el espectro electoral, tanto para consejeros regionales, para concejales y alcaldes del resto de las otras comunas. Pero hoy día partamos con la elección de alcaldes y gobernadores, en el caso de gobernadores para la región de Magallanes, donde tenemos 5 candidatos. Uno de la izquierda o la centroizquierda, Jorge Fríes, y 4 de la derecha, José Barría, independiente, confirma. ¿Por qué digo confirma? Porque él juntó su firma, porque el centralismo de la UDI y de los partidos de la derecha lo dejaron afuera y pusieron a otra candidata, Daniela Arecheta, que ella va por los partidos tradicionales de la derecha, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis. Y el caso de Alejandro Riquelme, que va por los republicanos, y Ramón Vargas por el Partido Social Cristiano, el partido de Rojo Edwards, que estuvo por aquí, por Magallanes. Eso es más o menos lo que vamos a hacer una pincelada de lo que tenemos. Para alcalde, por Punta Arenas va Claudio Ramos, que va por su tercer periodo, por la derecha tradicional, Verónica Aguilar por la centroizquierda, todos unidos, y una candidata, Javiera Calvo, por el Mundo Cristiano, el partido justamente social cristiano, el partido que yo no sé cuáles son sus pretensiones políticas de ese partido frente a llevar a candidatos que no son muy conocidos, no sé cuál será su nicho electoral. En Cores hay 46 candidatos
para 7 cupos en la provincia de Magallanes. Y en concejales hay 40 candidatos para 8 cupos. Eso es un poco la parte, digamos, estadística de lo que tenemos hoy día frente a la región y a esas comunas y provincias. Y aquí quiero referirme, para iniciar el debate, la opinión de debate con Claudio, y ustedes nos vean y nos escuchen, la estrategia que he visto de algunos de los grupos de los que van en esta candidatura en estos primeros días de cuando ya se sabe quiénes son los candidatos. Y me voy a referir, por ejemplo, al tema de los republicanos, que tienen un programa, que los he visto a través de los medios de comunicación, liderado por el señor Riquelme. Entonces, pero su estrategia es decir que todo lo que tenemos hoy día en la región, del punto de vista de lo que es el gobierno regional, todo es malo, todo es corrupto, todo esto ya está todo podrido, o sea, entonces dicen no, que hay corrupción, que hay desfalco, que se usan mal las platas, pero frente a esa campaña de golpear, de pegar lo que hoy día tenemos, o lo que está haciendo, por ejemplo, quien va a la reelección, Jorge Flies, todo lo que él ha hecho en este último tiempo, todo está malo, todo no sirve para nada, no tiene ninguna proyección para la región, etcétera. Pero tampoco este grupo de republicanos que van candidatos a Core, y me voy a referir a todos, y el caso de Riquelme, que va el candidato a gobernador, no muestran ninguna propuesta positiva. O sea, en política todo es negativo. Entonces después dicen que la política está desprestigiada, que la gente no cree en los políticos. Pero si todos son negativos, todo lo que dicen siempre es negativo. Yo no veo, del punto de vista que, por ejemplo, lo que es oposición, que alguna vez encuentre algo bueno y diga, mira, en esto le hemos achuntado, hemos cooperado para que las cosas sean mejor, para que la gente tenga una mejor calidad de vida, para que la gente viva mejor, para que tenga un mejor desarrollo en lo económico, en lo social, incluso hasta en lo deportivo. Pero eso no sucede, yo no lo veo, todo es negativo. Ahora, en el caso de los que están gobernando, claro, están gobernando con muchas promesas. Yo sé que es difícil cuando a uno dice, bueno, el gobernador, voy a dar el ejemplo, dice, yo voy a techar el estadio fiscal. Sí, linda propuesta, linda, está bien, pero ¿y cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué plata? La gente, ¿cuándo lo va a ver? ¿Yo alcanzaré a ver el estadio fiscal techado? No sé. Entonces, el tema de fondo, ¿qué proyectos son mediáticos? O sea, que se pueden hacer de aquí a un año. ¿Cuáles son los proyectos a 5 o 10 años? ¿Cómo se va desarrollando? Y no hay que olvidarse que a este gobierno le quedan menos de 2 años, en el caso del gobierno de Gabriel Boric, y el caso del gobernador le quedan un par de meses si no es reelegido. Entonces, estos proyectos, estos enunciados de lo que se puede hacer o no se puede hacer, ¿en qué situación se encuentra? Entonces, la gente tiene que creer, no tiene que creer. Por ejemplo, el tema del túnel en la primera angostura, que lo anunció el gobernador Flies. Oye, como anuncio yo lo encuentro espectacular. Imagínense nosotros tener un túnel bajo el estrecho en la primera angostura. Pero ¿eso es factible? ¿Se podrá hacer? ¿Con qué plata? ¿Cuánto cuesta? ¿Está la ingeniería para eso? Eso puede demorar 15, 20 años en que se pueda construir. Ahora, ¿cuál es su rentabilidad y su factibilidad económica? No lo sabemos. Entonces, hay que saber eso, de ahí parten todos los proyectos. Entonces, el tema es bastante complejo. Entonces, yo creo que a la gente ya hay que terminar de engañarla con falsos proyectos, pero también hay que ser más positivos en lo que debemos hacer y cómo debemos enfrentar el desarrollo de nuestra región. Claudio. Bueno, yo creo que los conceptos de Jorge Luis Borges sobre la política y la democracia
se hacen carne, son patentes acá en Magallanes. Tú dices que todo es crítica, es que la verdad, la crítica tiene un basamento que es real. La corrupción, yo lo he dicho sistemáticamente y lo puedo demostrar y lo he demostrado. Chile es un país de una creciente corrupción y la política en Chile hoy día se basa, y eso en Magallanes también, gana normalmente el que más y mejor miente, el que más y mejor engaña. ¿Y para qué andamos con cosas? A la gente también le gusta que le mientan y le engañen. Sí. Perdón, estas tonteras, estas llamadas, otro asunto. Este país es enfermante, la cantidad de llamadas por fraude, compañías telefónicas, es terrible. Y para ofrecerte cosas. Bueno, Chile es un país corrupto, la corrupción tiene muchas vertientes, muchas manifestaciones, pero el problema es transversal. Aquí nadie puede tirar la primera piedra, como está escrito en la Biblia, que arroje la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Y la verdad, por el lado de la supuesta oposición, claro, se centran simplemente en críticas en contra del gobierno regional, pero que tampoco el gobierno regional lo ha hecho bien. Yo lo he criticado siempre, no existe un concepto de lo que es gobierno regional. Mira, con decirte esto, hace un par de años atrás, todavía estábamos en pandemia, porque fue vía Zoom. Uno de los clubes rotarios de acá me pidió una conferencia sobre unos temas específicos. Especificar, ahí partía la gobernación separado del delegado presidencial. ¿Quién tenía más rango? ¿Si el gobernador o el delegado presidencial? Y me fui a la ley, a los conceptos legales. El delegado presidencial es el gobierno. Sí. El gobernador es la administración. Son dos conceptos diferentes. Esa es una de las muchas razones por las cuales yo he criticado, no es nada personal en contra de Jorge Fríes, que a mi juicio no puede, no debe ser gobernador regional, quien fue intendente anteriormente, porque es incapaz de romper ese vaso comunicante que debe cortarse necesariamente ese puente y partir con un concepto que es y debe ser nuevo. Entonces se está administrando lo mismo de antes y se administra sobre la base de la mentalidad enfermantemente centralista. Pero no existe en Chile, y en Magallanes, muy específicamente, que es una región tan especial porque está a más de 2.000 y tantos kilómetros de Santiago, en línea recta, si voláramos. No existe un proyecto región, con mayúsculas, no un programita de un candidato, no, un proyecto de región, no lo hay. ¿El para qué? Por ejemplo, tú acabas de hablar de la cantidad de candidatos a core. Claro, pero a mí me gustaría que los cupos de core estuvieran mucho mejor distribuidos. Cuando digo mejor distribuidos, por ejemplo, tuvieran un peso real, estamos hablando del 50%, las dos puntas de esta región, la punta norte, que es paupérrima, y la punta sur, que también lo es. Sí, pues. Sí, Puerto William, Navarino, Cabo de Horno, es paupérrimo, no tiene población, cuesta una fortuna, voy a decir, una cantidad enorme de problemas. No envidio a Arturo Astora que se ha elegido alcalde, no, precisamente no. Porque en esta región, en casi todas, es un hecho, pero en esta región se nota el centralismo regional, interno, sin que existan polos desarrollados, o siquiera proyectos, ideas de desarrollar. Y sobre todo, que se quedan simplemente en la administración de plata, amigo Boris. Porque te digo, a mi juicio, después de observar esto por muchos años y conversar con mucha gente y leer y escuchar cosas que a nadie le interesan, normalmente la gran mayoría, ¿sabes tú cuál es el principal problema de esta región? ¿En lo que nadie invierte? La incultura. Esta región es profundamente inculta. Tú vas a decir, la educación es... No, la educación es un medio o un conjunto de medios de transmisión de cultura, es decir, de conocimientos, con C mayúscula, conocimientos.
Para mí no es cultura un festivalito de teatro en el verano, ni el grupo, con el respeto que merece, un grupo folclórico que venga a un recital aquí. No. La cultura es otra cosa, y va directamente amarrada a la educación. La gente en esta región tiene un déficit cultural que es mucho más agudo que todo el resto del país y tiene una percepción, amigo Boris, y por eso vamos siempre en la crítica. Si aquí la cantidad, levantar un liderazgo, entre comillas, liderazgo, porque no lo es, negativo, o sea, estar en contra de, criticar es lo más fácil y es lo único que se ve. Entonces, todos cruzados de brazos, esperando las políticas públicas, la decisión del ministro, de la oficina central, de Santiago, de la moneda, de aquí, que allá. Y ahí se nos pasa el tiempo y no se produce lo que cualquier comunidad en cualquier parte del mundo necesita: sinergias, es decir, la unión sincronizada de las energías de todos y cada uno de los habitantes de esta región. No, todos contra todos, eso no cuesta nada. Y yo te lo destaco porque, paralelamente con este asunto de las campañas, me llama sobremanera la atención la tribuna que se le da a un personaje de esta región que yo conozco, y aparentemente empezaron a salir otros, respecto del tema de los proyectos de hidrógeno verde, para producir hidrógeno sustentable, como se le dice, renovable, verde, porque no afecta el medio ambiente, en fin, en la región. Que yo lo he explicado en estas oportunidades, se hace en esta región por una razón simple. Nosotros tenemos una ventaja comparativa con el resto de la mayoría del mundo que es tremenda. Somos la tercera zona más ventosa del planeta, sí, pero de las más ventosas es acaso la más cercana a Europa, que es la gran demandante de hidrógeno como combustible para reemplazar los combustibles fósiles a partir del año 2035, que no se va a poder vender ni un automóvil más de combustión interna, como los conocemos actualmente, en todo el continente europeo. Pues bien, se necesita producir esto en grandes cantidades y son precisamente empresas europeas las que están anunciando y están dando los pasos técnicos serios para eso. Pero me llama sobremanera la atención la tribuna que se le da al ciudadano Alfonso Campos. A quien lo conozco, tengo mucho respeto en lo personal, me cae bien, dicen que es proclive más o menos, al mismo sector de uno, pero evidentemente que representa, con todo respeto, lo rancio de esta región. Lo rancio, el olor de lo rancio no es muy bueno, no es muy agradable. Es el pasado, el defender lo indefendible. Alguna vez los estancieros como Campos fueron o pudieran haber sido calificados de empresarios. No, hoy día no es precisamente un empresario, es un anti-empresario, una persona que nunca ha invertido ni promovido nada. No es caso, por ejemplo, de verdaderos empresarios que están surgiendo a raíz de todo esto, como por ejemplo nuestro conocido Jaime Vázquez, que para mi juicio es un verdadero ejemplo de empresario magallánico porque se metió en este asunto. Esa es la clase de empresarios de verdad que se necesita. Pero Alfonso Campos está hablando en los medios de comunicación en contra del proyecto que se va a hacer en San Gregorio, que le afecta a él. Oye, yo he tenido en mis manos el contrato que firmó Alfonso Campos con la empresa Austria Solar y que no lo cumplió. Y como no lo cumplió, está en juicio, lo demandaron en el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Santiago. Está en juicio actualmente por incumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque en el fondo considera que negoció mal y quiere más plata. Y no, parece que no le quieren pagar las cantidades de plata que... Y ese es todo lo que hay en este asunto. O sea, hay un aprovechamiento, pero yo me temo mucho que en esta aureola de lo negativo de esta región, sobre todo en procesos de elecciones, más de alguien lo pesque así, mire, sí, si él lo dice, mire, que esto, que aquí, que allá, no. Porque es muy fácil, y yo espero que no ocurra que masivamente se manejen candidaturas en un sentido estrictamente negativo. Aquí nadie puede lanzar la primera piedra, Boris, ni la llamada oposición, ni el llamado gobierno, porque la verdad es que es paupérrimo. Esto es una zona que tiene que dar un salto al futuro y para eso necesita romper la mentalidad centralista. Que la gente entienda que esto que tiene aquí sobre los hombros, esto se llama cabeza y sirve para pensar y se ponga a pensar. Y pensar significa tomar decisiones. Sí, que no tomen otros decisiones por nosotros. Nadie puede arrojar la primera piedra. Bueno, ¿qué más te puedo decir, pues, amigo Boris? Pero bueno, te encuentro la razón. Hay gente que opina desde no del conocimiento
sino desde el bolsillo, que se Así dice. De la billetera, por decirlo así. Y de las costumbres. Y de las Y a costumbres. veces las malas costumbres. Claro, porque bien decía Napoleón, todo hombre tiene un precio. El problema es cuánto vale cada uno. Y después le agregaron, general, y los chilenos son baratos. ¿Se acuerda? Pero mira, volviendo al tema de las próximas elecciones de octubre, en el caso del gobernador, y yo te decía de que para mí, por ejemplo, la derecha apostó mal, y muy mal, desde el punto de vista del análisis político de llegar al poder de la gobernación. La izquierda está aglutinada en un solo candidato, que es Jorge Flies. Ahora, hay un grupito de demócratas cristianos que no lo quieren porque tienen una rivalidad interna dentro del partido. Hay un sector que habla incluso más de Jorge Flies, dice no, que Jorge Flies esto. ¿Por qué? Porque el equipo asesor de Jorge Flies hay 4, 5, 6 demócratas cristianos y parece que no integró al resto de los demócratas cristianos, entonces ahí hay un problema, pero de piel, que yo llamo política. Pero eso no tiene importancia, porque no tiene ninguna influencia esos grupitos o esas personas que están en contra de Jorge Flies. Y es una realidad, uno lo ve a diario, lo conversa. Pero a lo que voy es lo medular. La derecha apostó mal. ¿A qué apostó la derecha? A llevar 4 candidatos contra un candidato. Porque el tema es que hay segunda vuelta. Y dentro de las reglas para ser elegido gobernador en primera vuelta se necesita pasar el umbral del 40%. Flies lo pasó en la elección anterior y automáticamente quedó gobernador. No fue a segunda vuelta. Pero la derecha apuesta a una dispersión de votos, pero es el mismo nicho. Si hubiesen llevado un candidato a competirle 1 a 1, yo creo que hubiese sido una elección mucho más interesante. Yo estoy de acuerdo contigo. Tiene que ofrecer algo a cambio. Ya. Consiguen que no llegue al 40%. Bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué ofrecen? Bueno, pero el problema, Claudio, es que se ha transformado una elección en 2 elecciones. Hoy día, esa derecha de 4 candidatos está compitiendo para quién es el primero en caso que Flies no pase a segunda vuelta, entre ellos quién es el primero para pasar a segunda vuelta y después competirle a Flies. Cachipún. Sí, Cachipún. Cachipún. Entonces, yo creo que se pueden quedar con los crespos hechos. Y esa es mi percepción política al día de hoy. No sé que en política puede pasar tantas cosas hasta el día de la elección. Mira, es que en este asunto, Boris, te insisto, la política ha llegado a ser una actividad muy degradada, muy degradada. Por eso Borges decía, el político, como político, no me merece ningún respeto, decía. Como político. Sí. Como persona puede sí, pero no como político. Claro. Como político no me merece ningún respeto. Por ejemplo, he sabido al nivel del Partido Republicano que Alejandro Riquelme quiere ser candidato a diputado el próximo año. No le interesa esta. Esta no le interesa. Le interesa construir su base electoral. Y puso a todos sus candidatos a core para los efectos de sustentar su base. A pesar de que entre los candidatos a core hay uno que tiene peso específico, yo creo que es el mejor candidato, porque nosotros sí, Robert Bison. Robert Bison. No, yo me iba a referir. De todas maneras, lejos. Pero el resto él solamente está tratando de construir su candidatura para el próximo año. Y eso, ¿sabes que no me parece bien? No me parece bien. No es honesto con la gente. Porque además uno tiene que tener una propuesta. Es cierto, él ha sido un duro fiscalizador de Flies, pero no hay una propuesta en términos positivos. Yo ofrezco esto, yo creo que esto debe hacerse así. No, si no se trata de reemplazar por reemplazar, no hay que hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. Pero por ejemplo, mira, en el listado de candidatos que te dije que eran como 47 alrededor de ahí lo estaba contando. Ahora, no sé si ya están todos confirmados lo que salió la primera lista a través del Pingüino como medio de comunicación escrito, pero yo lo que te quería contarle a nuestros oyentes y televidentes, que hay, mirando la lista de las personas a las cuales uno conoce y le conoce su trayectoria, yo no conozco
a la gran mayoría de las personas, porque gente joven, no la he visto en el mundo político. Cuando yo participé de política, muy pocos de ellos estaban en la política para decir, mira, este tiene la capacidad, no tiene la capacidad, sería un buen consejero regional. No. Pero, por ejemplo, dentro de los candidatos me voy a referir, porque hay que dar algunos ejemplos. Juan Morano. Juan Morano va por la democracia cristiana y yo creo que sería un muy buen consejero regional por su experiencia política. Fue alcalde, antes fue concejal, alcalde, diputado, seremi de gobierno, etc. O sea, él está políticamente preparado para el cargo al cual está optando, que es consejero regional. Entonces, yo veo en Juan Morano que es una persona que sería un aporte políticamente porque tiene las capacidades para estar y desarrollarse acá. Y acto seguido, si tú me dices, y yo también lo comparto, Robert Bison. Robert Bison es un empresario, una persona que ha estado muy estudiosa. Economista, pero es muy estudioso del sistema y una persona que yo lo he escuchado en sus intervenciones. Es un tipo preparado. Preparado, sabe, que yo conectado. creo que sería bueno que él estuviera en el nuevo Consejo Regional, porque es una persona que sería aporte. O sea, es una persona con quien se puede conversar y se puede hablar de política, se puede hablar de economía, se puede hablar de todos los temas que le competen a la región. Entonces, si empezamos a mirar por un lado y otro, claro, hay personas que tienen la capacidad para ser consejeros regionales. Ahora, el caso de Morano es un candidato que, aparte de sus capacidades políticas por ser lo que fue, tiene mucha calle, lo que yo llamo, es el tema del concepto calle. ¿Qué significa calle? Que no es que ande todo el día por la calle, sino que conoce la realidad y tiene contacto con el mundo de los trabajadores, el mundo que vive en las poblaciones, la gente, porque hay muchos candidatos que no tienen ese mundo, que no conocen ese mundo, porque sus actividades empresariales, sus actividades diarias, no están ni ahí, como dicen los cabros, frente al tema social con la gente de los barrios, ¿me entiendes? Con la gente, con el trabajador de la construcción, con el trabajador de la salud, de la educación, porque hay que conocer todas las actividades que hacen de una sociedad que sea productiva. Y yo te digo, mira, y después, por ejemplo, conozco otras personas, por ejemplo, Javiera Román. Javiera Román es una persona joven, muy estudiosa, profesional, y que yo creo que entra a este mundo nuevo, porque siempre decimos qué gente hemos preparado para que nos reemplacen en un futuro mediático. Entonces hay que ver gente joven que tenga la capacidad de ser políticos o nuevos políticos, pero no maleados. Y yo creo que, como el caso a quien conozco, Javiera Román, creo que podría ser también una muy buena consejera regional, y como ella también hay otras personas a quien no tanto conozco, pero creo que están en la misma situación que esta persona, que es joven, ¿no es cierto? Y que tiene la capacidad para desarrollarse en ese puesto. Entonces, para ir cerrando sobre este tema, y puedo dar otros ejemplos, pero estaríamos toda la hora hablando de personas. Yo tomé 3, 4 personas justamente para demostrar cómo se debe informar el votante, el elector, y cómo debe buscar. Porque muchas veces se vota por un candidato por simpatía, y eso quedó demostrado con el tema de los candidatos a la farándula en el cargo de parlamentarios o alcaldes o alcaldesas o qué sé yo, que se votaba por el tema de quién bailaba mejor o quién era más simpático, quién cantaba mejor. ¿Te acuerdas Florcita Motúa? Y la misma Katy Barriga y todo. Gente que... Sí, pero acuérdate que Florcita Motúa salió por el más miserable arrastre. Sí, pero no importa, porque pero llegó. Nunca ha cantado. Sí, pero llegó. Entonces, y al final, cuando hay gente
que llegan por simpatía, que son buenos para los chistes. Por ejemplo, en una oportunidad aquí fue candidato Centella. Claro que como nadie sabía que era candidato, porque en la papeleta no decía Centella, y a Centella lo conoce por Centella como humorista. ¿Y cómo se llama? No tenía idea. Lo conozco por Centella. Podríamos llamar a Pailita. A Pailita. ¿Te imaginas Pailita? ¿Cómo se llama Pailita? No tengo idea. No tengo idea. Pero, entonces, el tema es ese, de que en el cargo, y esto me estoy refiriendo al caso consejero regional, porque el cargo de CORE, de consejero regional, es muy importante, porque es cómplice, y lo digo así, del manejo de los 100.000 millones de pesos que administra la región. Y bien dijiste tú al principio de que el gobernador y su consejo regional son administradores de una torta, que pongámosle así, de plata que le toca a la región para poder hacer proyectos y más. Sin embargo, estimado Boris, no es gobierno. Eso es lo que no deben ser. Deberían ser gobierno, pero que como usted, el Pelucón Villegas hace años escribió un libro que cada día tiene más vigencia, se llama Chile a medias. En Chile todas las cosas se hacen a medias. Sí, la finalidad de la creación de los gobiernos regionales, con el gobernador incluido a la cabeza, es la autonomía regional. Si usted le quiere llamar federalismo, llámenlo federalismo o camino al federalismo. Y para eso falta mucho, falta demasiado. Este híbrido que tenemos entre un delegado presidencial y un gobernador regional es una cuestión, mira, impensable. Así es. Impensable. Bueno, y ahora toquemos el punto de alcalde, para alcalde. Alcalde van 3 candidatos, un hombre y 2 mujeres. El hombre es Claudio Radonich y las mujeres son Verónica Aguilar y la candidata, ay, se me fue. ¿Y Javiera? No es sí, es la candidata de ya me Partido voy a acordar. Social Cristiano, ya. Sí, del Partido Social Cristiano. Sucede que ahí sí se transforma en una elección política, derecha contra centro izquierda. Claudio Radonich representa a la derecha tradicional, a los republicanos, a toda la derecha, y Verónica Aguilar a toda la centro izquierda. Hay mucha gente que vota en base no a la persona, sino al concepto político de quién representa políticamente uno u otros. Y en el caso que esta elección entre Radonich y Verónica Aguilar, yo la veo, y mi opinión va por ese lado, de que es una elección entre la oposición cerrada y hoy día lo que significa gobierno cerrado, con todos los matices que tiene. Porque por Verónica Aguilar votarán desde demócratas y cristianos hasta comunistas. Y no porque quizás la quieran a ella, sino por lo que representa políticamente. Y yo creo que va a ser una elección muy entretenida, va a tener muchos dimes y diretes según cómo se enfrenten. Yo creo que Verónica Aguilar es más política que Radonich. Radonich es un político como te diría, como que es todo, es como un político paleteado, que te soluciona, que te conoce. Y yo creo que Verónica Aguilar es más política, más de pelea, más gallito de pelea, como diríamos, aunque ella es mujer. Pero me va a gustar esa elección. Esa elección para mí es la elección más interesante que va a tener la región de Magallanes el día 28-29 de octubre. Para mí es recontra importante. Sobre ese tema de la candidatura de alcaldes, ¿cuál es tu opinión? Pues yo discrepo un poco de ti. Pero de eso se trata. Yo creo que Claudio Radonich no representa a la derecha tradicional. Claudio Radonich es un woke, ¿sí? Es un woke, representa y se compenetra muy bien con el mundo LGTB, con las feministas, cariñosamente apodadas feminazis también, ecologistas, en fin.
todo lo que son las corrientes del globalismo. De hecho, él es el gran culpable de que mientras andamos cayéndonos en los hoyos de las calles, estén haciendo ciclovías que no ocupan ni ocupan nadie. Precisamente, y otras intervenciones más que le conozco por la prensa, en que apoya claramente la Agenda 2030 de la ONU, en fin. No, él no es la derecha tradicional. Es más, yo creo que Javiera, la candidata del Partido Social Cristiano, es que va a llevarse los votos de los sectores, digámoslo así, más conservadores. ¿Crees tú? Sí, o más genuinamente derechistas. Yo creo que las candidaturas en esto van a ser muy transversales y que mucha gente de izquierda va, o que se define de izquierda, o se le concibe de izquierda, en realidad son globalistas en los términos contemporáneos, al más puro estilo de la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? ¿Tú lo viste? Sí. Eso están con Radonich, van a votar por él, y yo siempre he hecho mi opinión desde el punto de vista técnico, creo que ha sido y es un muy mal alcalde. Se le murió además su patrocinador, que era Piñera, el ex innombrable, que lo empecé a nombrar después que se murió. Claro, sí está colocado aquí por él. Pues, sí, él trabajó toda la vida al alero de la fundación de Piñera. Me acuerdo de un amigo mío, ex parlamentario de derecha, me decía que él lo conoció porque andaba en el Congreso jineteando hacia acuerdos y lo mandaba a ¿cómo se llama? La Fundación Futuro. Fundación Futuro. Sí. Gestando, tú sabes, el famoso lobby, por no decir otra cosa, con los parlamentarios. Bueno, vivió siempre al alero de ese sector político, ahora se quedó un poquito huérfano, probablemente estará apoyando presidencialmente a Evelyn Matei, que es el piñerismo, pero no, yo creo que el naipe se va a rebarajar y yo encuentro tremendamente interesante porque Radonich no es la derecha, no es el pensamiento verdadero de derecha, yo siempre lo que te he dicho, siempre hago diferencia, existe una derecha decente, pero la derecha no decente nunca ha permitido que se exprese, o nos expresemos, mejor dicho, y yo creo que Javiera, la candidata del Partido Social Cristiano, es una interesante carta alternativa. Pero no sé si es conocida esta niña. Bueno, que las campañas son para hacerse conocidos, pero claro. Pero cuesta mucho. Claro, pero mira, lo que pasa es que la derecha tradicional, con este afán arrollador, critican la dictadura de Maduro, pero ellos son una dictadura partitocrática igual también, han jugado por muchos años a impedir que se levanten alternativas. Es decir, nosotros mandamos aquí. Nosotros somos el dueño del timbre, la campanilla y hacemos lo que queremos. Y nosotros disponemos todo, si esta cuestión está más arreglada que una casa de chancho. Y para terminar con el tema de las elecciones, para pasar a otro tema, porque tenemos otros temas, en el caso de concejales me quería referir mi opinión. Hay candidatos que hoy día están en el ejercicio de su cargo y que se quieren repetir, como la Alicia Stipici, Germán Flores, Francisco León, José Risco, Dali Boletero, y creo que hay uno más que se me queda. Donde el elector, el votante, debe evaluar el día de la elección sobre el desempeño de esos concejales en el municipio. ¿Qué significó para la comuna de Punta Arenas su trabajo, su gestión como concejales en el municipio? Y entonces muchos de ellos, todos quieren repetirse el plato, porque ser concejal es una buena pega. Pero para aquí hay como 40 y tantos, 42 creo que son los candidatos a concejales, y ahí otra vez, dentro de los concejales hay gente que tiene más calle. Entonces, y qué importante que el concejal o la concejala sea la voz de la gente en el municipio. Y quiero, mira, un ejemplo de una persona a quien yo conozco, y la conozco bastante, y me voy a referir. Alfredo Vera, es llamado popularmente Sapito Vera, Sapo Vera. Él sí que tiene calle. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan ustedes cuando trabajaba en el móvil Samara de una radio amigo y recorría la ciudad con todas las noticias del momento? Él iba para todos lados, y desde de Río Seco, de la población 18, de Barranco Amarillo, de donde sea, cuando se producía una noticia, ahí estaba la Samara con el Sapito Vera, Alfredo, dando la noticia. Entonces, yo a lo que voy, que él a través de las comunicaciones
todo el mundo lo conoce, y él conoce a la gente, conoce los barrios. Entonces, claro, quizás eso sea positivo, porque él llevaría la voz de la gente al municipio más como tarea principal. Si yo necesito algo, por ejemplo, si el problema es si los caballos que pasan por el frente de tu casa y te ensucian todo el frente de tu casa, él sabe dónde está la población, la calle, y él va, y uno lo llama y él va a decir, y va a ir al municipio y va a hacer la gestión para que limpien y para que los caballos no sigan desambulando por la ciudad de Punta Arenas, porque eso lo vemos todas las noches aquí. Es un problema que no ha tenido eso no lo solución. use mejor como argumento de campaña porque le ha ido muy mal. Claro. Los caballos siguen igual. Los caballos están ahí, pero sí, pues, si viene un equipo nuevo de concejales, capaz que ya no anden mal los caballos. El otro día me bajé del auto frente a la notaría, ahí en calle Lautaro Navarro, frente a mi librería, y te digo, me bajo y ¡pum!, piso uno de estos... De caballo. De caballo. Entonces, pero es vegetal, no te preocupes, todo vegetal. Me dio tanta rabia, ¿no? Entonces, uno como que se siente, no sé... Impotente. Impotente frente... Pero ¿sabes? Eso no es nada. Yo un par de veces he estado a punto en una bocacalle, me aparece un caballo cuando voy conduciendo, y te hace que el caballo no sabe conducir. Claro, es que eso hasta no, te estrellas un caballo y te puede pero matar. Mira, yo te digo, para ir cerrando, gente como él, yo creo que uno tiene que evaluarla. Yo puse el ejemplo de Alfredo Vera, porque es una persona a quien, como decía hace un rato, la conozco, sé que tiene la capacidad para llegar al municipio. Entonces la gente tiene que evaluar eso. El día de la votación dice, ¿quién me representa más en el municipio? Ahora, hay otras personas, las vamos a dar a conocer, ¿no es cierto? Mira, hay una persona que se cambió el nombre. Ya, yo lo voy a decir. Barquillito. Pero tú no lo quieres decir porque es de tu familia, la Alicia Stipicis, a quien la queremos mucho. Sí. ¿Sí? Bueno, ella hoy día está preocupada y tiene una muy buena asesora. Sí. Juan Sardano y marido y asesor al mismo tiempo. Tiene muy buen asesor la Alicia. Entonces, a lo que yo voy es que cuando se tenga que elegir, no se piense y no se vote así a tontas y a locas, como decimos, sino que se evalúe quién es la persona que más nos conviene a todos, no a mí solo, sino a todos en el municipio. Eso que tú mencionaste recién respecto de un candidato, yo encuentro tremendamente importante en una comuna a escala humana, que el concejal sea el vínculo. ¿A quién llamo por este problema? Eso, para eso están. Claro. Y que cuando te conteste, diga, hola, ¿cómo estáis? Porque te conoce. Claro. ¿Ah? Eso te puede abrir muchas puertas. Por eso sería tan importante, además, que los concejales o el próximo consejo municipal realmente construya un sistema, digámoslo así, de puertas o vasos comunicantes con un montón de instituciones prácticas, hasta, por ejemplo, el hospital regional y todo eso. ¿Me entiendes? Claro. O sea, que sean la voz del pueblo real, de los NN, de los anónimos. Así es. O sea, claro, porque cuando uno en la papeleta del día de la elección pone la cruz frente al nombre de quién va a ser y que uno cree que va a ser la persona idónea para ocupar el cargo a través de una votación popular, uno lo que está haciendo es esa rayeta le está dando un mandato. Así es. Y ese mandato... esa persona, una vez elegida, tiene que acordarse que tiene un mandato de la ciudadanía para poder ejercer de acuerdo a lo que la ley así le está puesto ahí no por ella o él, sino para algo. Así es. Para. Eso es muy importante tenerlo claro. Si yo voy a votar por una persona, la estoy mandatando para que se preocupe. Entonces, y mi preocupación está en el tema de la limpieza de las calles, en el tema de lo que decíamos, los semáforos anteriormente, el tema de los caballos. Porque, ¿qué es el municipio? El municipio, al final, ¿en qué termina? En el administrador de la ciudad. Es un administrador de la ciudad. El alcalde es el administrador. Como autoridad, administra la ciudad. Y cuando yo tengo una ciudad mal administrada, es porque tengo un mal alcalde.
Y eso es la realidad, no es que uno quiera decir, oye, este es bueno, este es malo, no, veamos por los hechos que lo conoceréis. Es simple lógica. ¿No es cierto? Bueno, vámonos a otro tema, amigo Claudio Morán, tema bastante complicado esta semana, porque nos tocó de cerca a Chile. El tema de las elecciones en Venezuela con este señor Maduro, no sé si decirle señor o dictador, yo creo que dictador, que se apoderó de las elecciones de Venezuela en forma fraudulenta, según todos los analistas políticos y gente que está trabajando sobre el tema de Venezuela, dice que él perdió las elecciones, pero que no, él hizo un fraude y se siente ganador. Ahora, él no quiere mostrar las actas, ustedes lo han visto y lo han leído en todas las noticias. No vamos a contar lo que pasó, pero sí podemos decir y dar una opinión de cómo yo veo el proceso venezolano frente a América Latina y frente al mundo. Para los países latinoamericanos, yo creo que ya Venezuela si era un lunar gris, hoy día es un lunar negro, porque echó a 7 diplomáticos de distintos países. Con todo el personal, ¿eh? Con todo el personal. Se cierra la embajada. Se cierra, todos para afuera. Y entre eso estamos nosotros los chilenos. Ahora, en honor a la realidad y a la verdad, el presidente Boric fue el primer presidente a las pocas horas de la elección, a media hora, que dijo esa elección es un fraude. Y que se demuestre lo contrario porque ya estaban los datos de la parte de la oposición, de quienes ganaron la elección, de que Maduro la había perdido. Pero esto ya sucedió. La incógnita es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar mañana, una semana más, un mes más? Con respecto a Venezuela, con respecto a Maduro. Porque, por ejemplo, se habla de que van a emigrar alrededor de 3 millones de venezolanos van a salir del país. ¿Y esa gente a dónde va? ¿Quién la va a recibir? ¿Cuántos vamos a tener que recibir los chilenos? Porque no van a querer estar ahí. Ahora, hay un dicho que es muy cierto, los países tienen los gobernantes que se merecen. Y yo quiero aquí decir que eso calza justo para los 8 millones de venezolanos que salieron del país. Imagínense ustedes que si estos 8 millones no hubiesen salido del país, la oposición hubiese tenido quizás de los 7 millones más de votos en contra de Maduro. Pero esa gente salió afuera. Ese venezolano, y lo voy a decir con todas sus letras, y no lo dije yo solamente, y no lo voy a decir yo solamente, sino lo han dicho otra gente que ha opinado de política, los venezolanos son bastante cobardes, porque esperan que la gente que quedó en Venezuela peleen contra Maduro. ¿Y ellos afuera qué están haciendo? No están haciendo nada, quizás mandan plata a sus familiares, etcétera. Pero la pelea política hay que darla dentro de Venezuela. La pelea política la tienen que dar todos los venezolanos que están claros de que Maduro es un dictador, y de un dictador que se dice de izquierda, a mí me llama la atención, se dice de izquierda y vive hablando de Dios y todas las cosas, y siempre que Dios acá y Dios allá. Entonces, y tiene un discurso tan populista y tan chabacano que realmente no deja de llamar la atención. Maduro no es de izquierda, ni tampoco de derecha. Él es Maduro. Entonces, a lo que yo voy, que para los venezolanos quizás lo que pueda pasar, porque ahora, como esto es una dictadura, viene la represión, Claudio, y quien nos está viendo y escuchando, la represión va a ser muy dura por parte de Maduro, o sea, va a haber muchos muertos, va a haber gente, están encarcelando. Mira lo que le pasó no solo a la expulsión de los diplomáticos, sino al periodista Iván Núñez de Televisión Nacional, con su equipo, que con su camarógrafo fueron allá, lo tuvieron preso, encarcelado 13 horas, lo esposaron, entonces, y después lo deportaron a Colombia. Y él había entrado con todos sus papeles al día para cubrir este acontecimiento de las elecciones. O sea, en Venezuela el respeto por la vida, andan corriendo unos videos ahí que son escabrosos,
el respeto por la vida no existe. Ahí es el poder de Maduro y punto. Y tiene un lugar teniente, como decimos vulgarmente, un tal Cabello, que ese tipo sí que es malo, el tipo que ha insultado a todos los presidentes del mundo, a quien no piensa como Maduro, y ha amenazado. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día desde Chile nosotros? O sea, en primer lugar, vamos a poder recibir 200, 300, 400 mil venezolanos de aquellos que se van a ir de Venezuela porque no van a querer seguir viviendo en un régimen de Maduro, y unos van a ir a Colombia, otros van a ir a quizá Argentina, otros vendrán a Chile, a Perú, pero tenemos la capacidad física para poder recibir una inmigración de esa envergadura. Esa es la pregunta que yo me hago. Claudio. Mira, el tema Venezuela, creo que muy pocos lo han analizado en Chile en toda su completa dimensión. Primero, deja en claro que los países no somos autárquicos, hoy en día desde hace ya mucho rato. Lo que pasa en un país ocurre porque está pasando en el resto del mundo o el resto del mundo lo permite. Yo estoy de acuerdo contigo con respecto a la posición política del formal presidente de Venezuela, porque pasa una cosa con el poder, y en eso te lo digo honestamente, no hay gran diferencia moral entre un Maduro y un viejo político chileno. El poder se transforma en un fin en sí mismo. Claro. No tiene color político, el mantenerse en el poder. A lo mejor entró, como se dice vulgarmente, engrupiendo con una concepción ideológica que dificulta mucho un tipo de escasas luces como Maduro pudiera tener, porque que le digan burro, se gana el apelativo burro, que realmente es un tipo muy tosco, muy ignorante. Pero la situación de Venezuela es mucho más compleja. Yo discrepo cuando tú lo calificas al Diosdado Cabello, Dios, nombre complicado, sí. Diosdado, y Cabello más encima un mentiroso porque es pelado. Pero no es que sea el lugarteniente, la verdad es que observándolo bien, la situación que se da, en realidad el poder real lo tiene él. Él tiene el poder real, sí. Y este otro es como quien dice el vocero. Hay una situación en las sombras ahí, es una cuestión mucho más compleja. Normalmente las revoluciones políticas generan gobiernos, no siempre, como el caso de Stalin, por ejemplo, gobiernos colegiados en las sombras. Danton, Marat, Robespierre, los triunviratos o juntas que se construyeron después de la Revolución Francesa. Estaría Diosdado, está Maduro dando la cara al vocero, y probablemente hay otro u otros más detrás que ya no aparecen. Pero se habla de que Venezuela es el gobierno de los soles, se llama los soles a los generales, un cuerpo de 2.000 generales que todas participan de negocios, y el principal negocio es el narcotráfico. Por eso los analistas políticos científicos califican hace mucho rato a Venezuela como un narcoestado. Es decir, aquí hay políticas de Estado, el que el narcotráfico llegó a un nivel de política pública, en que hay muchos intereses comprometidos, y por tanto es absurdo pretender que un dictador contra el pueblo, porque esto de dictador así en abstracto es, yo digo, contra el pueblo, es un dictador contra la voluntad popular. Cuando ustedes quieren ver la voluntad popular, les hago una pregunta lógica. ¿Usted cree que si la gente de un país nació en ese país, se crió ahí, le gusta el sistema de vida, tiene sus amigos, su familia y todo eso, se va del país porque quiere? No. Se va contra su voluntad en un estado de desesperación. ¿Acaso el mejor barómetro de la situación de Venezuela desde hace ya años es precisamente esta migración masiva que nadie niega? Baste eso como demostración de lo que está pasando allí. Pero también perdemos un poco la noción del tiempo. Esta cuestión es el régimen chavista que montó Hugo Chávez, que murió entre medio,
Esto partió en 1998. Llevamos 25 años. 25 años. Y ahora este señor se hizo reelegir o se robó la elección para estar ¿hasta cuánto? ¿El 2031? 6 años. 6 años. 6 años. O sea, entendámoslo. Aquí se ha reconstituido, reestablecido, reelegido unilateralmente, por su propio lado, un sistema autocrático, no autocrático porque no es una sola persona, un sistema mafioso, cuando gobierna una mafia. Y ojo, que esto es un asunto que nos salpica a nosotros, no solamente por el lado que Boris se pregunta cuántos inmigrantes más nos van a llegar, no se cierra la frontera, en fin. Bueno, y ya es sabido que es política del Estado venezolano meterle a los otros países criminales. Si el Tren de Aragua se dirige desde Venezuela y el Tren de Aragua se ha ido apoderando de la actividad en nuestro país, o sea, es la principal organización criminal que hay en Chile y eso se dirige desde Venezuela y es un hecho cierto lo del secuestro y asesinato del teniente Ojeda en Santiago, una cuestión indesmentible hecha por agentes venezolanos. O sea, hay una intervención directa en la política y en la vida diaria de los países como el nuestro. Es un tema muy azaroso, por eso es que les digo, todo está relacionado con todo. Por otro lado, ¿quiénes son los únicos países que han reconocido el supuesto y fraudulento triunfo? Expresamente, Cuba, Rusia, China, Irán y Nicaragua. Ninguno de esos países tiene buena fama precisamente como democracias y transparentes. Entonces, dice esto relación mucho con lo que son las luchas de poder a nivel mundial, la constitución de un nuevo orden mundial con otras potencias hegemónicas y que les ha ido bastante bien hasta el momento, porque la potencia económica hoy día en el mundo, nadie lo puede negar, es China, y el principal receptor, porque está pagado hace muchos años, del petróleo venezolano, gran productor de petróleo, es China. Entonces, todo se relaciona con todo. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, lo que pasó, que hay una indignación mundial en la elección de los Juegos Olímpicos, esa aberración, ¿cómo se relaciona con esto? Simple, porque una de las cosas, de los parámetros indispensables de cambiar para el establecimiento de un nuevo orden mundial con un nuevo equilibrio de poderes son precisamente los aspectos culturales. Perdona que me salte, digamos, de un tema a otro, pero resulta que desde hace ya mucho rato que el mundo está lleno de anuncios. Es bien curioso, el ser humano, en su afán de poder y de dominar a otro, porque así se entiende el poder, no el ejercer el poder para bien administrar un país, sacarlo adelante, hacerlo crecer, no, el poder como un fin en sí mismo y para uno. Por ejemplo, recordaba un analista, hablando de este tema, que en el año 2012, en la inauguración de los Juegos Olímpicos en Londres, hubo un sketch, por darle un nombre, en que aparecían un montón de médicos y enfermeras con traje y batas blancas en una situación media tenebrosa de hospital, y nadie entendió mucho. Y se le considera una antesala de lo que vino después, el 2020. Bueno, ¿qué nos está anticipando esto en que en una torcida, mala y violenta y todo lo demás, interpretación injuriosa hacia el mundo cristiano de la última cena, aparece un niño ahí, sobre todo sabiéndose, ya se está sabiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablando de la guerra Ucrania-Rusia, tú sabes que Ucrania ha sido desde hace muchos años el principal centro neurálgico, exportador y productor de pornografía infantil en el mundo. Entonces, aquí ¿quién puede tirar la primera piedra? Pero esto nos va a salpicar a nosotros. En Venezuela hay un gobierno mafioso, hay una Cosa Nostra gobernante. No nos centremos solamente en Maduro, pero desgraciadamente el señor Maduro también tiene sus replicantes y sus seguidores acá en Chile. El Partido Comunista chileno lo ha apoyado sistemáticamente, no hacia el gobierno. No todo, no la gente que está en el gobierno del Partido Comunista. Bueno, la gente lo apoyó Carmona. El partido, digamos, el presidente del Partido Comunista. Fanáticos, bueno, ya reconocidos como el ex senador Navarro, que ahora es candidato a gobernador en la 8ª región. En fin, es decir, el caso venezolano es, y siempre ha sido Venezuela, influyente en nuestra política. Ahora para mal, antes para bien, porque tú sabes que
uno de los chilenos más brillantes de nuestra historia, es un venezolano. No, claro. Don Andrés Bello. Bello. Don Andrés Bello, el venezolano más brillante que ha existido, de todas maneras. Así es. Oye, pero mira, este tema de Maduro hoy día, yo lo voy a mirar desde el punto de vista de la globalización del mundo, de los países, cómo se van alineando. Como Estados Unidos no reconoce y no le reconoció el triunfo a Maduro y sí le reconoció a González, en el caso de Ucrania-Rusia se transforma la guerra en una frontera y se crea la guerra fría de los países que están en un sector y con los otros de otro sector del planeta, Occidente y Oriente. Y en el caso de Maduro también se produce una guerra fría entre sectores partidarios de Maduro y los no partidarios de Maduro. Entonces, ahora vamos a ver en esta semana Chile, porque todavía no se ha pronunciado todavía, o sea, ellos no reconocen que Maduro ganó en forma limpia, pero tampoco Chile todavía no reconoce que el verdadero presidente de Venezuela es el señor González. ¿Me entiendes? Esa parte, ahí hay un tema que yo creo que se va a resolver, no solo el caso de Chile, sino de muchos otros países en el mundo, por los datos, este tema de las planillas. Sí, pero es que ahí es donde está el problema siguiente. Hay muchos que dicen, muéstranos las actas, sí, las actas electorales. ¿Pero a quién se las muestran? ¿Sí? Las pruebas, que usted lo digo como abogado, se presentan en un juicio ante un juez. ¿Quién es el juez? No hay juez en esto. No hay juez, no hay proceso también. Entonces es una situación bien compleja, pero desgraciadamente, te lo digo por experiencia y por entendimiento, yo creo que no va a pasar nada. No va a cambiar nada. Que va a seguir todo igual. Yo creo que va a seguir todo exactamente igual. Van a haber unos 100 muertos y punto. Más muertos que hasta que la situación se calme. El gobierno venezolano va a presionar, humillar, amedrentar a la población hasta que ya todo se calme y bueno, la gente empieza a pensar a dónde irse. No es una cuestión si a nosotros nos caben o no nos caben 400.000 emigrantes más o no, Boris. La cuestión es que nuestra economía no resiste uno más. Esto es una cuestión que viene de mucho antes. Y yo insisto en la necesidad de cerrar nuestras fronteras, porque Chile ya no puede, Chile ya no resiste un montón de situaciones. Ese es otro problema y no podemos soportar y seguir aguantando este matonaje internacional de Maduro. El problema está que, ¿cuál es la alternativa? ¿Tú sabes cómo se habría enfocado hace 2 siglos? Se habría formado una fuerza expedicionaria de liberación de Venezuela. Tropas de varios países que van y los sacan. Que marchen allá, claro. El problema está en que hoy día eso no. No, es que, a ver, en teoría sería posible, pero resulta que a Venezuela tiene un pacto con Irán. Irán tiene la tecnología hasta para atacar a Israel. Está apoyado por Rusia con tecnología, o sea, y por China. Entonces, no puede. Nosotros no podemos. O sea, se resguardó muy bien Maduro, muy bien. Pero lo que sí, señor, quiero dejar un mensaje. Que a los chilenos no nos pase lo que le pasó a Venezuela. Vale la pena estudiar cómo se gestó esta situación. Yo me recuerdo todavía, porque viajaba mucho en esos tiempos, era mucho más joven. Me acuerdo cuando Chávez, recién elegido presidente, era recibido en otros países de América Latina. La gente lo iba a recibir y gritaba, Chávez, amigo, el pueblo está contigo, ¿ya? Porque Chávez fue la respuesta venezolana a la corrupción y al hastío que hoy día es 100 veces más de las poblaciones, del pueblo, de los pueblos, con la clase política. Así es. Esa es la verdad, esa es la base. Y la corrupción es la base de la revolución. En Chile, porque se asombran de que no se cumple con la ley electoral en Venezuela, pero si en Venezuela se vulneran todas las leyes. Y en Chile, ¿cómo andamos por casa? En este país, el número de leyes que se violentan todos los días, institucionalmente incluso, es impresionante. Podríamos hacer todo un programa respecto a eso. Oye, pero mira, yo siguiendo
la línea de tu comentario, Claudio, miremos Cuba, 50 y un poco más años de revolución. Ya pasamos los 60. Y los 60. Sí. Pero Cuba, ¿por qué tuvo una revolución? Porque Batista... Sí, claro. ¿Qué era Cuba? Era el burdel, el prostíbulo de los Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, ¿por qué nacen las revoluciones en los países? Se nutren de la corrupción. Pues. Se nutren de la corrupción, del abuso, de sectores de élite que abusan con los ciudadanos de determinadas naciones, del pueblo que llamamos. Entonces, ahí, cuando el pueblo se levanta, es la revolución. De sectores de élite que no son élites. Yo nunca he visto una revolución que nazca de gente que piense como empresarios en contra del pueblo. Las revoluciones siempre es del pueblo hacia los empresarios abusadores. Y esto está en la historia de los países donde ha habido revoluciones. Partamos de la misma revolución rusa, la revolución francesa. Son revoluciones que el levantamiento del pueblo frente al opresor, frente al abuso. Por eso vale la pena mencionar, ojo, la lucha política en Venezuela no es una lucha entre izquierdas y derechas. No es así. Como bien dice Boris, ese burro de Maduro no tiene ideología, el poder es un fin en sí mismo. Y la gente que lo enfrenta, hay de derecha, hay de centro, hay de izquierda, hay de todo. Oye, el Juan Guaidó, ¿te acuerdas? El caso Guaidó. Guaidó era un hombre de centro izquierda. Ya, claro, pero lo malo que fue un pésimo líder para combatir. No era líder, no era líder. Pero para combatirle a Maduro, porque al final se llenó el bolsillo. Maduro lo aplastó así nomás. Sí, claro. Pero que, te insisto, Maduro no está solo, o sea que hay un gobierno en las sombras mucho más poderoso. Por ejemplo, tú sabes que es un hecho que el gobierno no ha podido desmentir, que se vio en un hotel 7 estrellas, no era el nombre, 7 estrellas, porque hay algún hotel de 7 estrellas, en el barrio alto de Santiago, a Diosdado Cabello y su comitiva, un par de días antes del secuestro del teniente Ojeda. Eso no sabía. Son mafias internacionales. Y te insisto, eso opera porque Chile es un país crecientemente corrupto. Corrupción de policías, fiscales y jueces. Hacen lo que quieren. Y un montón de funcionarios. Bueno, yo ahí no puedo opinar, o sea, porque no tengo la base sustentable para dar una opinión de ese tipo, Claudio, y que me está viendo. Pero a lo que voy, es preocupante. Cada día que pasa, ¿cómo nos va a afectar? Yo lo siento por la gente, por el venezolano. Uno conoce acá migrantes venezolanos, gente que ha venido a trabajar, gente de muy buen nivel. Yo tengo una secretaria que es venezolana, que trabaja en la librería. Lo digo abiertamente. ¿Y te dice papi? Oye, papi. No, es que ella es china-venezolana, Susana. Pero una persona que tiene valores, excelente trabajadora, gente que ha venido acá y que ve, y ellos... Mira, hace poco estuve en Venezuela, hace como 2 meses, y ella me dice, mira, en Venezuela ahora, en un momento las góndolas del supermercado estaban vacías. De repente se llenaron las góndolas, hay de todo, pero en Venezuela no hay dinero, no hay plata para comprar eso de todo, no hay cómo comprarlo, porque el sueldo al venezolano le llega para 4 o 5 días de lo que gana. Entonces está todo dolarizado, la gente a través de la corrupción y de los negocios truchos tiene que hacerse plata para poder que le alcance para vivir. Mira, pero tenemos la otra moneda, si quieres la tocamos, el caso de Argentina con Milei. Milei, Argentina hoy día dice, yo veo siempre la televisión argentina, me interiorizo y me interesa mucho lo que pase. Yo voy a decir algo que a ti no te va a gustar, que Milei es un Maduro y va a terminar siendo un Maduro igual, pero con un pensamiento distinto, porque tampoco, ese tema de libertario, todas esas cosas, en Argentina la gente, y yo he conversado con argentinos que han venido hasta Punta Arenas, y dice, estamos pasando hambre, no nos alcanza la plata. Ahora, se están comiendo los ahorros, ¿me entiendes? Y el problema es, tuviste, Milei,
que hablaba tanto de libertad de precios, de esto, del otro, y está copiando cosas que hacía el kirchnerismo o Fernández. ¿En qué sentido? Ya congeló el tema del gas, congeló el precio del tema de la luz, cuando él dijo libertad para todos. O sea, entonces, porque Argentina es otro país que uno dice que va a despegar. El otro día decía, el proceso y el plan de gobierno de Milei es para que los argentinos 25 años más recién sea una potencia mundial. Son 25 años, ¿quién le cree? Eso sí que es populismo. La gente que quiere ver resultados dentro de 6 meses, 1 año máximo, pero no de 25, pues Claudio. Yo creo que eso no es populismo, es antipopulismo, pero por lo menos tú tendrás que aceptar que en Argentina no te deportan por el hecho de llegar al aeropuerto, porque hay libertad. No te deportan, oye, si a mí también me han llegado los videos, son bastante fuertes, de gente asesinada en las calles, de gente, la policía le dispara un balazo, mete un balazo. Es un hecho real, porque además esto fue preparado por muchos años en Venezuela. El control de las Fuerzas Armadas Argentinas. Tú sabes que hace muchos años hay un cuerpo de élite de 60.000 soldados cubanos, porque Maduro y antes Chávez ha financiado a Cuba durante todos estos años. Bueno, claro, sí, porque tenía tanta plata, no financiaba a la gente de su pueblo y financiaba Venezuela, a otros países. Su economía cayó en un 75% del PIB hace unos años. Es una cosa monstruosa. Oye, pero lo que sí también me llamó la atención, y bueno, el gobierno lo aclaró, es que este loco de Maduro dijo en una parte de que toda la oposición que había habido de los grupos violentos que hoy día están apareciendo en Venezuela, la gente que está protestando porque no acepta los resultados de la elección que tuvieron, fue armado y orquestado en Chile y Perú. Oye, pero este gallo está loco. Voy a decir que fue Boris Stipicic, es el cerebro. Entonces, yo te digo una cosa, Claudio. Ocha, cuando tú él lo dijo en la televisión y están sus palabras. Entonces, yo te digo, mira, uno a veces dice, ¿y de dónde saca esa información? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Es que yo creo, Boris, que hay otra situación en esto que hay que decirlo. O sea, Chile no puede tener esta posición indigna frente a Venezuela y específicamente frente al gobierno de Maduro. Yo te lo dije hace unos días atrás, bueno, ahí se me adelantó Maduro, te dije, Chile debería romper relaciones diplomáticas. Me la rompió Maduro con un montón de países antes, pero Chile no le puede seguir aguantando. Incluso un analista político muy derecho decía, oiga, yo no le acepto a Maduro que venga a tratar de merluzo a Boris. Yo soy chileno, yo no puedo decir lo que quiera, pero otro no puede. Es una falta de respeto hacia el país. Entonces, Maduro nos ha faltado el respeto, Venezuela nos ha faltado el respeto. Nuestras autoridades, por ejemplo, el subsecretario del Interior, hizo el ridículo con ese viaje a Venezuela, porque Venezuela, entendámoslo, está bajo el control de un gobierno mafioso. Es una mafia asesina, al más puro estilo de Al Capone. Salió a matar a los opositores a la calle, y a detenerlo, encarcelarlo, torturarlo, y lo sabe todo el planeta, pero nadie va a hacer nada, Boris, nadie. Pero tú sabes que, a ver, hoy día se dice que en Chile hay alrededor de 700.000 venezolanos que emigraron desde Venezuela hacia Chile. En Colombia hay más. No, hay como 2 millones, 3 millones. Entonces, el tema de fondo va que es que la realidad de Chile no puede soportar una carga de una inmigración de ese volumen de personas que vienen, porque no tenemos, en primer lugar, dónde alojarlas. O sea, el tema tenemos un déficit tremendo el tema de vivienda, salud, de vivienda, de educación, o sea, el tema es complicadísimo. Entonces, y de trabajo, porque viene una fuerza que quiere trabajar laboral. Hay de 700.000, estoy hablando de venezolanos, porque aparte están los peruanos, llegamos a 2.800.000 la emigración en los últimos 10 años. Oye, es mucha gente para un país tan pequeño como Chile, con una economía tan frágil, porque la economía de Chile siempre ha sido frágil. Bueno, yo discrepo un poco de tus cifras, yo estimo 4 millones, ya. Porque nosotros
nuestra economía, y esto es transversal, ningún gobierno le ha querido poner el cascabel al gato, tiene un lastre tremendo, una informalidad de un 30%. Un 30% de la economía de los chilenos es informal. Informal, no paga impuestos, no declara nada, no hay contratos, no hay nada de nada. Entonces, por eso es que mucha de esta inmigración, mucha ilegal, yo hacía antes la diferencia, los venezolanos, si vienen por esta razón, deberían ser considerados refugiados políticos, no inmigrantes, refugiados, tener un estatus aparte y legislarse sobre eso específicamente. Pero cuando tienes esos volúmenes de actividad económica e informal, es imposible, en definitiva, es una de las grandes trancas para el crecimiento de la economía del país. Y no es solamente el sistema, no es solamente la permisología, la informalidad es tremenda. Un 30% del movimiento económico del país es un 30% de impuestos que jamás se perciben, no existen. Así es. Bueno, Claudio, mira, hemos tocado dos temas, creo que dos temas importantes, lo único que lo trajimos a Cambalache para que ustedes reflexionen y se vaya interiorizando del tema de lo que van a ser las elecciones, faltan en octubre, nos queda agosto, septiembre y octubre, vamos a ir conociendo los candidatos, vamos a invitar a algunos candidatos acá a Cambalache, porque vamos a estar solos con Claudio y vamos a traer a algunos candidatos, en una media hora vamos a conversar con ellos aquí en Cambalache, que es interesante para ver cuál va a ser su programa, para si es que salen elegidos, qué es lo que pueden hacer y ayudar a la región. No nos queda más que decirle que llegamos al final del programa y nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Tengan ustedes muy buenas tardes. Chao. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue.